Hola amigos de las redes sociales, nuevamente les saluda vuestro amigo Edison Takuri Cabrera. El día de hoy vamos a hablar de un personaje quispicanchino muy connotado, muy reconocido, héroe nacional. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado quién es ese personaje que aparece en la estación Urcos? Este pequeño monumento levantado en su honor. Hoy día vamos a hablar de este personaje. Bienvenidos a esta entrevista y estamos aquí obviamente, con nuestro gran amigo Hernán Lesme Sauber, un conocedor bastante sobre estos temas. Y hoy día nos encontramos en Chupanguaro, Pampachulla. Efectivamente. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días, Edison. Buenos días a todos los cibernautas. oyentes, a todos los seguidores de las redes sociales. ¿Qué civismo, qué deber se cumple al estar aquí en la Casa Hacienda? Claro. Del subteniente de infantería del ejército peruano, Eduardo Danilo Astete Mendoza. Bueno, para más o menos contextualizarnos, amigo Hernán, estamos en la casa. Estas paredes eran en aquel entonces la casa hacienda del teniente Eduardo Astete Mendoza. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, y quizás muchos quispicanchinos, y siempre he dirigido este tipo de videos a los jóvenes, ¿quién es Eduardo Astete Mendoza? Eduardo Astete Mendoza está considerado por la historia militar como uno de los grandes héroes que ofrendó su vida en defensa del territorio patrio en la campaña militar de 1941. Específicamente en Quebrada Casaderos, al mando de su sección de 30 efectivos fusileros casaderos para reforzar a la Policía Nacional y tomar posesión del puesto fronterizo que los ecuatorianos nos habían invadido en julio de 1941. Claro, para más o menos ponernos en un contexto, recordemos de que el Perú ha pasado pues por diferentes guerras, ¿no? En este caso una guerra de territorio, así directamente diciendo, sería pues el conflicto directo que ha tenido con Ecuador. Efectivamente. En 1980 el presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry, bajo un decreto supremo, da por zanjado este tema porque tenía varios nombres. Entonces el nombre que se le ha dado a este episodio, a esta guerra, es la campaña militar de 1941, donde efectivos de la Guardia Civil y el Ejército, la Marina y la Aviación entraron en acción para despedir a los ecuatorianos que habían invadido por esta fuerte de la frontera en el norte, entre Tumbes, Piura, y en el nororiente. Claro. Bueno, para más o menos quizás sintetizar quizás la hazaña heroica de Eduardo Astete Mendoza. Eduardo Astete Mendoza fue un teniente voluntario que participó de esta guerra. Vayamos paso a paso, Edison. El teniente Astete Mendoza nace acá en esta su casa, Claro, hacienda donde todavía tenemos los escombros. Todavía existen. Acá cada octava de la fiesta del Señor de Huanca, toda la población de Quispicanchi celebraba la fiesta de San Mateo, una capilla antigua muy conocida. O sea, estaríamos diciendo de que aquí, en este mismo lugar, habría una capilla, ¿no? Una capilla y habría hermosísima. una fiesta, la famosa fiesta de San Mateo. Así ¿Tiene es. alguna relación con la fiesta de Chupanguaro? Efectivamente es la misma. Claro. Ahora la capilla se ha trasladado, estamos como a 500 metros, claro, más o menos que por la crecida del río en tiempos de lluvia, arrasó contra la casa hacienda, destruyó, Claro. Y entonces tuvieron que trasladar a 500 metros que estamos acá de la casa hacienda. Entonces aquí en esta hacienda nace el teniente Astete Mendoza, un 14 de octubre de 1914. El teniente Astete Mendoza, como sabemos, desciende de un tronco ancestral de militares, siendo el tronco principal el coronel Pablo Astete, que fue coronel de las huestes realistas combatiendo a Tupac Amaru II. Una de las grandes preguntas, amigo Hernán, ¿tiene alguna relación familiar con nuestro querido, pues, Alejandro Astete, si no me equivoco? Claro, ¿tiene alguna relación? Porque siempre ha sido una duda, ¿no? Decimos, ¿es el mismo? ¿Es de la misma familia? No.
La pregunta muy brillante, Edison. Muchos confunden Alejandro Velasco Astete Alejandro Velasco Astete, con claro. el teniente Eduardo Danilo Astete Mendoza, que proviene del mismo tronco, Claro. es la misma familia, O sea, son la misma familia. es la misma familia, Ah, es caramba. tío de Eduardo Danilo Astete Mendoza. Entonces eso es lo que Ah. debemos distinguir. Entonces Alejandro Velasco Astete es el tío y en este caso Astete Mendoza aquí de Quispicanchi, de Pampachulla, sería el nieto, Efectivamente, el Claro. sobrino nieto. el sobrino nieto. Efectivamente. Porque la historia nos habla de que los Astete se hacen propietarios del inmenso valle del Guatanay, ¿no? Propietarios de la hacienda Ermita en todo el valle de Oropesa, Claro. y luego pasan a ser propietarios de la hacienda de Palja, y luego la hacienda de Chupanguaro. O sea, tenían a su poder varias haciendas. Tenían en su poder varias haciendas. Ah, caramba. Entonces, el teniente Astete Mendoza nace aquí, en esta hacienda, y como veremos, ninguna televisora, el periodismo nacional, nunca ha dado cobertura al lugar donde él alumbró en este mundo. Claro, quizás por una situación centralista, a veces no se le da la importancia, porque, a ver, hablemos de la importancia de este personaje quispicanchino. Uno, es héroe nacional, no cualquiera es héroe nacional, definitivamente. Efectivamente, por decreto supremo del 1 de agosto de 1941, el presidente constitucional Manuel Prado Garteche, después de los hechos acaecidos en la campaña militar de 1941, es decir, después de haber ofrendado su vida el teniente Astete Mendoza en una brillante acción de armas, el presidente lo declara héroe nacional. Con Y sus bueno, respectivos ¿y méritos. cuál fue la mayor hazaña de Eduardo Astete Mendoza? Bueno, conocemos de que participó de esta guerra. ¿Y por qué lo decretaron héroe nacional? ¿Cuáles son las fuentes que quizás todo quispicanchino, obviamente, que ama la cultura, debería de saber? O sea, ¿por qué Eduardo Astete Mendoza es considerado héroe nacional? Es considerado porque en el lugar de los hechos, en Quebrada Casaderos, él está al mando de su sección, fusileros casaderos, compuesto por 30 efectivos. 30 efectivos. Y el destacamento de la Guardia Civil, que estaba a cargo del teniente José León Olaya, a cargo de 25 hombres. ¿Qué debía hacer el destacamento del teniente Astete Mendoza? Reforzar a la Guardia Civil para tomar posesión del puesto fronterizo de Quebrada Casaderos, donde los ecuatorianos se habían infiltrado. Esa era su misión, en otras palabras. Su misión era Claro. de él despejar, arrojar, expulsar a los ecuatorianos que habían invadido ya el puesto fronterizo de Quebrada Casaderos. Y un lugar estratégico para que ellos volvieran a tomar esa quebrada y retomar todo lo que es la parte de Zarumilla y Tumbes. Bueno, y no conozco realmente estos lugares, amigo Hernán. ¿Actualmente este territorio es peruano o es ecuatoriano? Muy bien. ¿La ganamos o la perdimos? La campaña militar de 1941 se da exactamente en la frontera norte y nororiental. Estamos hablando de Tumbes, Zarumilla, Quebrada Casaderos, El Progreso, Piqué, Palo Negro. Entonces, es ahí donde entra en acción la compañía del batallón de infantería número 31, al cual correspondía o pertenecía el teniente Eduardo Astete Mendoza. Entonces él, cumpliendo su deber como oficial Claro. de la Escuela Militar de Chorrillos, egresado, entonces ofrece sus servicios voluntarios para entrar en acción. Porque todos conocemos que cuando hay este tipo de reuniones donde los oficiales planean qué estrategia se va a tomar para poder recuperar el territorio, entonces, ¿y qué oficial se va a encargar de comandar? Se ponen de nervios en punta. Claro, ¿quién quiere ir a una guerra? Pues, ¿no? Siempre, de todas maneras. Entonces, entre ellos, entre colegas, se van codeando, ¿no? que vaya el teniente Pizarro, que vaya el teniente Juan Vargas Llosa, y entonces uno en medio en broma, medio en serio, expresa,
que vaya el Cholo. Resuelto, el teniente Eduardo Danilo Astete Mendoza le dice: mi capitán, yo voy, pero voy con mi sección. Y fue designado para esa acción heroica. El destino estaba para él, para convertirse en héroe en la recuperación del territorio patrio en Quebrada Casaderos. Entonces, él se ofreció voluntario. Voluntario. Él no dijo no, etcétera, claro. etcétera. Él dijo resuelto: yo voy, mi capitán, pero voy con mis sección. A ver, otra pregunta, amigo Hernán, que quizás también nos hacemos es, ¿dónde encontramos toda esta narración heroica de Eduardo Astete Mendoza? Porque a veces podemos pensar, pues, ¿no? Tal vez es un cuento, es una narración o algo por el estilo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la fuente directa de la hazaña, pues, heroica de Eduardo Astete Mendoza? Hemos visto ya que en su centenario, sí, si no me equivoco, ¿no? En su centenario, en el distrito de Urco se ha llevado a cabo, pues, una celebración muy importante con la participación de militares, ¿no? De la Policía Nacional, etcétera. Y bueno, nos preguntamos, ¿dónde encontramos esas fuentes? Bien, el coronel en retiro, y ya de repente descansa en paz, Lorenzo Morachimo Torres, escribió un libro dedicado exclusivamente al héroe cusqueño quispicanchiño, teniente Eduardo Astete Mendoza. Ah, un libro entero. Así es. Completo. Guásimo, Quebrada Casaderos, el héroe teniente Eduardo Astete Mendoza. Recopilando fuentes de los diario de operaciones del ejército peruano. Marchas y operaciones del ejército peruano. Y él corrige muchos errores que se habían escrito sobre estos episodios de la campaña militar de 1941. Claro. Y entonces, como veremos, son fuentes creíbles desde todo punto de vista. Él remitiéndose a las partes que redactaban constantemente todos los oficiales, elevando la superioridad. Bueno, otra interrogante es, pues, quizás, ¿por qué a veces se recuerdan más a héroes nacionales, pues, limeños, que a los, en este caso, cusqueños, como por ejemplo Eduardo Astete Mendoza? Por ejemplo, Abelardo Astete es bastante recordado, pues, en Lima, con diferentes celebraciones y todo lo demás. ¿Y por qué Eduardo Astete no figura ahí? Es una pregunta que siempre nosotros, quienes tenemos una admiración y honramos cada 29 de julio, cumpliendo los 80 años de inmolación del teniente Astete Mendoza, el por qué se discrimina y se margina a un héroe serrano, que quizá ha sido más heroico su acción del teniente Astete Mendoza. Claro. Miren ustedes, de que en el Paseo de los Héroes, en la Avenida Pardo, en el Cusco, nosotros encontramos a Francisco Bolognesi, encontramos a Miguel Grau. También son héroes nacionales, igual que Eduardo Astete Mendoza. Entonces, efectivamente. Claro, pero no hay ahí es su colega contemporáneo de las mismas acciones de armas, claro. Acaeció también acciones de armas en la campaña militar entre el 24, 25 y 30 de julio. Abelardo Quiñones está apoteósico, imponente, en el Paseo de los Héroes. Y no está nuestro héroe cusqueño, el teniente Eduardo Danilo Astete Mendoza. ¡Qué injusticia! Claro, qué injusticia y qué centralismo también, porque en Lima no lo recuerdan, no lo nombran, ¿no? Entonces, bueno, en Lima sí lo recuerda el ejército. El ejército. El ejército lo recuerda porque hay un imponente monumento en la plaza de Santiago de Surco y todos los 29 de julio, ahí el ejército le rinde homenaje. Aquí en Urcos tenemos también una estatua, en este caso en la estación Urcos, ¿no? Es el lugar al costado del Colegio Mariano Santos, que hace un momento acabamos de visitar. Hemos visitado también la tumba de Eduardo Astete Mendoza, está completamente abandonada. ¿A qué usted quizás, a qué se debe esta dejadez quizás de algunas autoridades quispicanchinas de no recordar a un héroe nacional? O sea, para muchos que quizás no conocen quién es Eduardo Astete Mendoza, repetimos, es un héroe nacional que tiene la misma talla, pues, que Francisco Bolognesi, que los héroes nacionales que tenemos actualmente en este bicentenario. ¿Por qué no le dan importancia? ¿Por qué cree usted? Es evidente de que mientras tengamos autoridades que no tengan conciencia histórica y conozcan
a los personajes que han contribuido, no solo cultural, intelectualmente o deportivamente, sino que militarmente han estado formados para defender la patria. Y en momentos que el Perú estaba en peligro, ellos van a defender la patria. Entonces, no se ha leído, no se conoce y no se ha tomado conciencia pues del valor que constituyen nuestros héroes en estos episodios que nuestro glorioso ejército peruano ha tenido en toda su historia. Claro, entonces no se le da la importancia, entonces falta en este caso un poco más de información, quizás más identidad con nuestro pueblo, ¿no? No se organizan Claro. actividades. Bueno, en este bicentenario, amigo Hernán, te comento que yo pensé que nuestras autoridades iban a organizar conversatorios, tertulias literarias, etcétera, pero no se organiza nada, pues, ¿no? Bueno, otra pregunta, mejor no hablemos en este caso de lo triste y lamentable en nuestra provincia, las autoridades pues dejadas en este caso en este tema. ¿Cuál es el sobrenombre y el apelativo de Eduardo Astete Mendoza? Algunos dicen D'Artagnan y por ahí dicen el Cholo. ¿Cuál es el apelativo? ¿Con qué nombre lo conocen? Porque en una ocasión una autoridad aquí en Quispicanchi dijo pues Tarzán. Entonces, uy, me caí del catre, ¿no? Entonces, como que no me encajaba en el cerebro escuchar cosas de ese tipo. Y ni lo nombremos, creo, en ¿no? el libro que han reeditado sobre Claro. el libro del teniente Si tienen que coronel reeditar, Lorenzo Moracimo Torres, claro, hay datos falsos que no claro. coinciden con la Y realidad. aquí la importancia, y aquí el mensaje también de este tipo de publicación, si se reeditan libros de nuestra provincia de Quispicán, se tienen que reeditar bien, pues, ¿no? Pero entonces, ahí la duda de muchos quispicanchinos decían, ¿cuál es el apelativo de Eduardo Astete Mendoza? ¿O Tarzán, D'Artagnan o el Cholo? Muy bien. Eduardo Danilo Astete Mendoza hace sus estudios primarios y secundarios en el glorioso Colegio Ciencias. Claro. En el colegio, sus compañeros le ponen el sobrenombre de D'Artagnan. Claro, el personaje de los tres Alejandro mosqueteros. Dumas. De Alejandro Dumas, los tres Alejandro mosqueteros. Dumas. Era D'Artagnan, no era Tarzán entonces. No. ¿Por qué? Claro. Porque él defendía a los débiles, a sus compañeros que eran maltratados, etcétera, etcétera. Él salía en defensa. Claro. Era un hombre muy desprendido que cuidaba a sus compañeros. Por eso es que le ponen ese apelativo. Y desde aquella vez ya tenía un cuerpo moldeado, ya. Un poco robusto, quizás, Así porque es, lo ya. vemos así en la foto, ¿no? Un poco robusto, Así es, un poco muy agarrado. robusto. Y de ahí que cuando pasa los 2 años primero como miembro del ejército, en la escuela de clases del ejército, hay que hablar de eso. Él primero está como soldado raso en el ejército peruano, en la escuela de clases de la Escuela Militar de Chorrillos, 2 años. ¿Qué significaba ser soldado raso? Para que más o menos nos demos la idea, ¿no? Mire, antiguamente, la Escuela Militar de Chorrillos tenía esta escuela de clases, donde se formaban y se preparaban los que voluntariamente aceptaban ser militares. Claro. Primero pasaban por la fase de soldado. Claro. Los soldados rasos es aquel que ingresa, ¿no es cierto?, al ejército peruano para formarse en defensa de la patria, jurar ante la patria, defender en tiempos de peligro a la patria. En otras palabras, se formaban para la guerra. Para la guerra, que esa es la formación que tienen los Claro, del actualmente ejército. también, ¿no? Claro, tendría Sí. que ser. No habría ninguna diferencia en ese sentido. Ajá. Entonces él pasa de soldado a cabo y de cabo a sargento. Y luego ya ingresa a la Escuela Militar de Chorrillos, a la Escuela de Oficiales del Ejército. Ingresa el año de 1936 y egresa en 1939. ¿Sí? Claro. Siendo un alumno muy dedicado a sus estudios y destacando en atletismo, en fútbol. Un hombre dedicado exclusivamente a su profesión. Claro. Él inclusive, por sus compañeros de promoción, a veces evitaba tener sus salidas los sábados y domingos por dedicarse a sus estudios y quedarse en la escuela estudiando. Entonces el teniente Astete Mendoza, desde su formación inicial como soldado raso, aprende toda la vida militar. Y por eso es que
una vez egresado en 1939, él, una vez que recibe la espada y el despacho como subteniente de infantería del ejército peruano, pasa a la compañía de infantería de la ciudad de Puno. O sea, fresquito nada más. Fresquito va a la compañía de infantería del batallón de infantería de Estaríamos Puno. hablando más o menos de cuántos años. Estaríamos hablando de 23, 24, Estamos hablando de 24 años. 24 años. 24 ¿no? años Claro, o sea, jovencito. empieza jovencito. su vida de oficial del ejército peruano en el destacamento o en la compañía del destacamento en la ciudad de Puno, Claro. que era su especialidad siempre fusilero cazadero. En todo caso, Eduardo Acete Mendoza también, en este caso, hace su situación de inmolación, también jovencito. A Claro. los 26 años de edad. ¿Y cómo muere Eduardo Acete Mendoza? Eduardo Acete Mendoza, en un acto súper heroico, para despejar al ejército ecuatoriano, que eran en número de 300 aproximadamente, Una buena con cantidad. armamento de mayor tecnología, con un sitio estratégico. Recordemos algo muy importante, que en este caso Eduardo Acete tenía menos cantidad. O sea, había una diferencia de cantidades. Claro, estamos hablando, Obvio, ¿no? si sumamos los 25 a los 30, Dios mío, es una cantidad. de 85 efectivos, Claro. los peruanos. Había una desventaja en todo caso. Y los ecuatorianos eran más de 300 efectivos, Uy, uy, con uy. mejor ubicación, mejor vestimento, mejor armamento y sitio estratégico para disparar. Ellos estaban en posición de altura. Y los peruanos estaban en abajo, en la parte baja, en el río. Por eso es que inmediatamente, cuando avisan los que acompañaban el personal civil Claro. al ejército, que se notan los pasos del ejército ecuatoriano en las alturas de Quebrada Casaderos, inmediatamente planean el teniente Acete con el teniente de la Guardia Civil, José Olaya León. ¿Cómo deberían despejar al ejército ecuatoriano? Entonces, inmediatamente sale a luz esta estrategia, que el teniente Acete se infiltraría por la espesura de la selva, cruzando el río, silenciosamente, mientras que por la banda derecha, el teniente José Olaya León iría a enfrentar al ejército o al destacamento del ejército ecuatoriano, por la banda derecha. Claro. Entonces salían en acción los comandados por el teniente José Olaya Herrera para distraer al ejército ecuatoriano a esa banda derecha donde estaba el teniente José León Olaya. Y en ese momento entraría en acción los valerosos efectivos de la sección Acete Mendoza, los 25 fusileros cazaderos. Pero ¿qué sucede? Que misteriosamente, por esos infortunios de la guerra, se le escapa un disparo a uno de los efectivos del teniente Acete Mendoza y da el sitio referido para que inmediatamente el ejército ecuatoriano atacara y diera todos los disparos que podían. En eso, que el teniente Acete, reftando, animando a su tropa para que siguieran atacando, es cogido por una bala en la pierna derecha. De esos tiros perdidos. Entonces se le acercan sus adjuntos y le dicen: teniente, lo referiremos, usted está herido, lo llevaremos. Pero él no acepta, le dice: cholo duro, déjame, avancen, disparen, fuego. Y entonces una nueva ráfaga de metralleta prácticamente le parte en dos el cuerpo. Claro, y acá hay que recordar la frase histórica, claro, esa frase, la ¿no? frase tradicional del teniente Acete. En eso que les decía: adelante, fuego, disparen. Ahí es cuando esa ráfaga de metralleta acaba con su apaga la vida de nuestro héroe nacional, nacido en Quispicanchi, acá en esta su hacienda de Chupanguaro, y quien va a las cálidas tierras del trópico del Ecuador, en la frontera con el Ecuador. Entonces, por eso es que inmediatamente los jefes y oficiales, después de los combates de Quebrada de Casaderos,
que fue el 29 de julio, 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde, fallece el teniente Astete Mendoza, Claro, en Quebrada Casaderos. claro. O sea, Estamos hablando, Claro. Edison, de que para haber llegado al puesto fronterizo, han tenido que recorrer 20 horas de camino, ¿eh? De ida y de vuelta. Salieron 7 de la mañana de Casitas, que era el lugar más poblado de la frontera, para caminar 7 horas hasta el sitio referido. O sea, era largo Era largo el camino, solo comparable, como dice el coronel Morachimo Torres, con la hazaña que en el tiempo de la guerra con Chile tuvieron nuestros soldados peruanos. Claro. Y ahora, otra pregunta, amigo Hernán. ¿Qué recordamos el día de hoy? El día de hoy no, el día 29. 29. El 29 de julio. 80 años de la inmolación, de la ofrenda de su vida del teniente O sea, Eduardo después de David las Frías. fiestas patrias, ahí viene en este caso. Figúrate, mientras el Perú celebraba las fiestas patrias, Claro. ¿eh? Y muchos se levantaban después de la resaca del 28 de julio, las tropas de la Compañía La Nata del Batallón Infantería número 31 entran en acción de armas para defender el territorio patrio. Y uno de los que realmente a nosotros nos emociona de civismo, quispicanchino de nacimiento, urqueño de nacimiento, cusqueño de nacimiento, ofrenda su vida defendiendo el territorio patrio. Qué interesante, amigo Hernán, realmente estos datos pues importantes que nos das a conocer. Y bueno, quizás para nuestros amigos de las redes, para nuestros jóvenes del Bicentenario, que a veces no conocen este tipo de accionares, pues de personajes quispicanchinos de la talla, pues de Eduardo Astete Mendoza, pueden pensar así simplemente un teniente. No, repito, es un héroe nacional. Entonces, ¿cuál sería el mensaje final que quizás le podría usted mandar pues a toda esa gama de jóvenes que siempre nos siguen a través de las redes sociales? ¿Qué decirle a ese quispicanchino que no conoce a Eduardo Astete Mendoza? La 46 promoción egresada de la Escuela Militar de Chorrillos, que honrosamente llevó su nombre. Claro, Eduardo Astete Mendoza, Así el es. mismo nombre. Así es. Hacen todo un trabajo para que todos los peruanos conocieran el valor heroico de nuestro héroe nacional, el teniente Astete Mendoza. Incansables en esta lucha de que sus restos mortales reposaran en su tierra bendita de Urcos, Claro, que imagínate. fue el sueño mayor de su señora madre, doña Emma Mendoza, que ella fue la que luchó Para que desde el estén aquí inicio, en Quispicanchi. para que estuviera en su tierra, se enterara en su tierra y creara conciencia, Claro. se constituyera un referente. No, esa era la finalidad, ¿no? Pero se ha distorsionado con el tiempo. Sí, vayamos que, Sí, acá esta parte es muy interesante. Después de 8 días, el capitán Lanata, cuando ya se había comprobado de que los ecuatorianos se habían fugado, y prácticamente en ese episodio, las tropas del teniente Astete y el teniente León expulsaron a los más de 300 soldados ecuatorianos. en otras palabras, la ganamos. Ah, sí, la ganamos. La ganamos, por eso es héroe. Claro. Porque el herido sigue alentando a su tropa, se reincorpora y dice que no necesita ayuda, que él sigue entrando en acción. Entonces, su primer entierro, el 9 de agosto de 1941, en la ciudad de Tumbes, con todos los honores militares. El segundo entierro, el 19 de mayo de 1943, en la ciudad de Lima, en el Panteón de los Héroes. Y el tercer entierro, en 1993. Yo he tenido 3 entierros. 3 entierros, porque la promoción 46 egresada de la Escuela Militar de Chorrillos, de la Escuela de Oficiales, son quienes luchan para que el sueño de su madre se cumpliera.
Que Y esté entonces ese reposando. sueño se cumple en 1943, en enero, y Sí, entregan a la Municipalidad Provincial de Quispicanchi para que ellos preservaran y difundieran el acto heroico, este ejemplo del teniente Astete Mendoza. claro, actualmente sus restos están en el Cementerio General de Urcos. Están Efectivamente. ahí. Está en un estado completamente de abandono. Está en un estado, pues, bueno, o sea, no le dan los honores que debería tener, ¿no? Eso es lo lamentable. Y bueno, ¿cuál sería, amigo Hernán? Eh, Quizás ya te- para finalizar esta entrevista. quiero darte un que tiene que saber nuestra población también. Cuando estuvimos nosotros en la comisión por el centenario del nacimiento, y eso también hay que aclararlo, Edison, Sí, había una comisión, centenario. Entonces, centenario que solamente se festeja una sola vez. claro, se ha hecho un homenaje a través de los medios de comunicación, a través Así de la es. radio, recuerdo todavía haber estado Ya. ahí. Pero equivocadamente, las demás gestiones municipales han seguido haciendo el homenaje el día de su nacimiento. Está bien para seguir creando conciencia que se hagan en las dos fechas, Claro. pero históricamente, interpretando la historia, sabemos que a todo héroe se le festeja, se le recuerda, se le tributa honores por el día de su inmolación, de su acto heroico. Claro, lo cual también pasa con otros héroes nacionales, ¿no? Así Claro, es. también lo mismo, la jura de la bandera, por ejemplo. Eh, entonces, lo que pedimos, Edison, es que el 29 de julio no pase por desapercibido esta acción heroica de nuestro declarado héroe. Esperemos que no. Mira, el puerto fronterizo de Quebrada Casaderos hoy se llama Teniente Astete. Lleva su nombre. Ya. En la plazoleta El Tambo de Huancayo hay un busto suyo donde el ejército le rinde honores. En la plaza de Santiago del Surco en Lima, el ejército peruano le rinde sus honores. También. En el Cusco, el batallón de infantería número 63 le rinde honores. Pero aquí en su tierra, donde ha nacido, No hay ninguna ni celebración. Guajrapas, no hay absolutamente nada. Y es más, Edison, Claro. yo siempre he remitido mis oficios a la municipalidad para que en este día se rindiera los Bueno, honores. en innumerable cantidad de oportunidades, y esto me consta, se ha remitido estos oficios todavía, inclusive en años anteriores, antes de los 100 años. Y aún así, pese a todo, creo que por una situación de compromiso, no sé qué es lo que pasa con esas autoridades, se realizó los 100 años. Pero ahora, en este bicentenario, yo creo que lo digno para este personaje quispicanchín es obviamente que se celebre, pues en este caso, que se rememore después de fiestas patrias su inmolación. Claro, que este 29 se recuerde porque están a tiempo, Edison. Sí, claro, Porque a mí me gustaría, por ejemplo, que uno de los sesudos funcionarios o regidores, por lo menos, para salvarse del apuro y de la falta de respeto a nuestros héroes, le pusieran el retrato en medio de las banderas que han adornado la Municipalidad Provincial de Quispicanchurcos. Hay una escarapela, hay una bandera ahí, y no está el retrato del teniente Astete Mendoza, donde debería decirse, héroe del Bicentenario, recordando los 80 años de... yo creo que al margen de eso, yo creo que se deberían realizar algunas actividades culturales como conversatorios, como algunos concursos quizás poéticos, no sé, hay muchas cosas que hacer. Yo quisiera acá recoger, mientras estaba en actividad el alcalde Naomed, organizó un simposio sobre el teniente Astete Mendoza. Claro. Interesantísimo, ¿eh? Entonces, donde yo tuve una participación y tuve que exponer sobre la vida, ¿no? Inclusive desde sus ancestros. Pedí al alcalde en ese tiempo que inmediatamente se coordinara con la UGEL de Quispicanchi para que dentro del currículum se toque el tema del teniente Astete Mendoza. Claro. Es más, acá Bueno, esperemos la escuelita de Pampachulla lleva su nombre. Claro, esperemos que esto pues se tome conciencia, principalmente en nuestras autoridades y en este bicentenario recordemos pues a un héroe nacional de la talla de Eduardo Astete Mendoza. Ahora también te quiero indicar, y quiero indicar acá a la opinión pública, que hace 3 años hicimos llegar un memorial al alcalde provincial del Cusco para que en el Paseo de los Héroes
también este es su monumento, ¿no? se erigiera un imponente monumento del teniente Eduardo Astete Mendoza y de esa manera crear también conciencia, porque ese es el... Tampoco ha tenido un resultado hasta por lo que vemos. La pandemia no nos ha permitido hacer el seguimiento y Ahí hoy se la quedó. comisión en la que estamos varios de los ciudadanos que hemos siempre buscado de que se dé importancia a toda esta fiesta histórica patriótica, vamos a ir a reclamarle al alcalde para que de una vez se erija el monumento ahí en el Paseo de los Héroes en la ciudad del Cusco. Muy interesante, amigo Hernán. Eh, Bueno, algunas palabras finales, amigo Hernán, para nuestros y- amigos de las redes sociales, principalmente jóvenes que siempre nos siguen, nos escriben a través del Facebook, a través de los mensajes, a través del WhatsApp, de diferentes medios, siempre me dicen, bueno, no conocíamos, ¿no? No conocíamos, la verdad yo no sabía que había un héroe en este caso en Pampachula, estamos ahorita en Chupanguaro, estamos aquí, esta es la casa de Eduardo Astete Mendoza, si muchos no conocían, está justamente al costado del letrero en este caso, o de qué podemos decir, claro, el letrero pues, ¿no? Puente Chupanguaro, está al costado, a poco tiempo, entonces ustedes también lo pueden visitar, Sí, es un lugar justamente bastante aquí, histórico, ¿no? ahí estaba ubicada la capilla. Ahí estaría la Ahí capilla, estaba ¿no? la capilla. Justamente ahí al costado. Ah, Supongo que estaría por aquí, por esta parte, al sí, costado del es que puente. hay que tomar la referencia de que la carretera antigua estaba por la parte de abajo, casi junto al río, Claro, y había un ramal que subía. que subía un poco para Así este es, lado, ¿no? Esta y sería la esto parte estaba principal, pues cubierto de árboles frutales, había un árbol de laurel, de flores, era una típica hacienda serrana. ¿no? ¿eh? Claro, sería una Y, hacienda. y aquí se hospedó en esta hacienda. am, Raimondi cuando empezó a recorrer Antonio el Raimondi, país, así es, claro, estuve en Chupanguaro. así Estuve aquí en es, Pampachulia, y fue acogido claro, por Víctor Quintín Astete Pérez, que era el dueño de la hacienda, capitán del ejército claro. que murió muy joven, porque quedó huérfano a la edad de 9 años el teniente Astete Mendoza. Claro. Y bueno, como le comentaba, amigo Hernán, siempre me comentan a través de las redes sociales, no conocíamos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje final quizás para toda esa gama de jóvenes? Obviamente que van a tener memoria y van a tener un poquito más, pues obviamente de dignidad, de recordar a este tipo de héroes quispicanchinos. Que visiten el mausoleo que está en el cementerio de Urcos, que este 29 de julio conmemoramos los 80 años de su inmolación en defensa del territorio patrio. Exigir a la autoridad de que inmediatamente refaccione el mausoleo que en este momento está totalmente deteriorado, Claro. y se prohíba construir más nichos en los alrededores del mausoleo, que muy gloriosamente la promoción Astete Mendoza lo trajo con honores de ley desde Lima, acá a la ciudad de Urcos, Quispicanchi, en cumplimiento del sueño de su madre. Los jóvenes debieran aprender el mensaje del teniente Astete Mendoza, cómo en momentos difíciles hay que tributar la vida en defensa de la patria. Y Claro, no el amor. solamente ahora podemos tributar en defensa de la patria, ¿no es cierto?, inmolando nuestra vida, sino hoy luchando contra todos estos problemas de discriminación, los problemas de racismo que se ha visto con toda esta última campaña electoral, y que realmente los quispicanchinos tengamos identidad y conozcamos a tantos personajes que han contribuido a hacer la historia en el país y son quispicanchinos. Eso es lo que muchos no saben, ¿no? Tenemos una tierra muy hermosa, tenemos Quispicanchi, que lo amamos, lo adoramos, pero no basta simplemente adorarlo, sino también ser parte de ella. Y ser parte de ella obviamente es informarse, es conocer a nuestros héroes, ¿no? En este caso, imbuirse, por ejemplo, en los autores quispicanchinos que ya en una entrevista anterior hemos nombrado, ¿no? Imbuirse en esos libros. Leer esos libros yo creo que es una situación de dignidad personal y obviamente todo quispicanchino que se respeta tiene que conocer a sus héroes quispicanchinos. Amigo Hernán, muchas gracias por esa entrevista. Algo más quizás que quieras acotar. Sí, repetir la frase del por teniente favor. Astete Mendoza. Adelante, fuego, disparen. Y hoy, toda esta frase heroica del teniente Astete Mendoza ilumina entre nuestros jóvenes para que luchen y digan, adelante, fuego contra la corrupción corroída en todas las instituciones del Estado. Gracias, Edison.
Bueno, seguiremos conversando porque tenemos mucho que conversar. Sí. Todavía tenemos muchas otras más entrevistas. Amigos de las redes sociales, aquí está vuestro amigo Edison, aquí está el Hernán Lesme Sauber. Y aquí estamos pues en la casa, desde la casa de Eduardo Astete Mendoza, la ex Hacienda. Este video para todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. No te olvides de compartir este video a todo el Perú. Así es que ya nos están viendo amigo Hernández de Lima, desde Francia, y nos comentan a través, bueno, siempre por el interno, y le mandan un fabuloso saludo a usted y su Les hermosa agradezco pues gama bastante. cultural que usted maneja, ¿no? Le hago llegar el saludo también que me llega en este caso a las redes sociales. Muchas gracias amigos por ayudarnos a contribuir en este caso a nuestra sociedad. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Y larga vida a Eduardo Astete. Gloria y honor por al favor. teniente Eduardo Astete Mendoza a los 80 años de su ejemplar ofrenda en defensa de la patria. Así es. Hasta una próxima oportunidad amigos. Chau, cuídense.